¿Sabías que para que un libro, una obra teatral, un proyecto cinematográfico o hasta un videojuego se conviertan en leyendas, pues solo necesita una sola cosa y es una buena historia? Entonces nosotros los consumidores, ¿cómo podríamos darnos cuenta de esto? Pues esto es sencillo. Cuando estemos interactuando con una historia, ya sea si la leemos, vemos o escuchamos, si esta es capaz de generarnos emociones positivas, casi siempre el 90% de los casos similares demuestra que el resultado es el de una buena historia. Entonces, cuando se den estas cosas, esas historias trascienden en el tiempo y se mantienen vivas desde el primer momento que sus autores la dieron a conocer. Así como ha pasado con muchas historias que han sido leyendas y obras maestras que nosotros ya conocemos. Bueno, también esto pasa en el mundo de los videojuegos y le sucedió a un juego en particular llamado Splinter, hecho por la empresa Ubisoft, una de las empresas más famosas del mundo que ya todo el mundo conoce y que está de más decir sus grandes obras maestras. Vamos a hablar de esta en particular. Bueno, para entender muchas preguntas que se hacen muchas personas, como por ejemplo, ¿por qué ese juego es tan táctico? ¿Por qué se practica tanto el sigilo? ¿Por qué esas misiones son de un superagente encubierto? Pues nos daremos la vuelta un poquito hacia atrás en el tiempo para ahora entender el presente. Así que vamos allá, quédate para que veas. Bueno, de todas las historias de un superagente encubierto, hay una que destaca entre todas, y durante muchos años lo ha hecho, desde que su autor la dio a conocer. Nada más y nada menos que estoy hablando de las historias de James Bond. Sylvia Trench, I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Sí, así como lo oyen, James Bond. Y el autor oficial es Ian Langton Fleming. Fue un escritor, periodista y oficial de inteligencia británico. Nació el 28 de mayo de 1908 en Londres, en el seno de una familia rica ligada al banco Robert Fleming y corporaciones. Para entender qué llevó a Fleming a inspirarse en escribir una historia de un superagente encubierto, pues antes de dedicarse por completo a la escritura, estuvo empleado en varios puestos de trabajo, que incluyeron la División de Inteligencia Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Así participó en la planificación de operaciones especiales de la tal famosa Golden Age y supervisó los 30 soldados de la unidad Azul Uni. También otros soldados especializados fueron la T-Force, ambas unidades de inteligencia. Su experiencia en la contienda y su carrera periodística le brindaron gran parte del contexto y los detalles presentes para insertárselo a las novelas de Bond. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con Splinter? Luego del fallecimiento de Fleming, el 12 de agosto de 1964, por un infarto de miocardio, varias décadas más tarde, otro autor consiguió la autorización para seguir escribiendo las novelas de James Bond. Su nombre es Raymond Benson, un escritor estadounidense conocido por seguir el legado de las novelas de James Bond, autor de los libros de 1997 al 2003. Y es el autor oficial de las novelas de Splinter Cell, utilizando en sus libros el seudónimo de David Mitchell cuando publica una obra. Este seudónimo se le publicó a sus novelas de Splinter Cell. Para los que no saben qué es un seudónimo, es cuando una persona utiliza un nombre que no es el suyo verdadero para representar lo que hacen o lo que son. Eso se ve mucho en los artistas, los escritores, los actores de cine. Un ejemplo de esto le voy a decir, por ejemplo, al actual youtuber número 1, que es MrBee. Su nombre real es Jimmy, pero sus suscriptores y sus fanáticos lo conocen como MrBee. Esto es un seudónimo. Muy bien, continuemos. Raymond Benson nació el 6 de septiembre de 1955 en Midland, Texas, y se graduó en la Universidad de Peña, en Odessa, en el año 1973. Desde la escuela primaria, Benson mostró interés en el piano. Despertó interés en escribir canciones, formó parte de la Escuela de Arte Dramático y fue nombrado vicepresidente del departamento de teatro en su escuela. Un interés que más tarde lo llevó a ser director de producciones teatrales. Otra actividad que tenía era escribir historias de videojuegos y producirlas en ordenadores. La compañía Ubisoft, desarrolladora de videojuegos,
En su búsqueda por crear nuevos proyectos, en el proceso encuentra a varias personas que se dedican a este tipo de oficio, y es donde conoce a Raymond Benson. Ubisoft mostró interés en las novelas escritas por Benson. Luego decidió hacer una inversión para darle vida y que sea un proyecto audiovisual a una de sus novelas, y en este caso le tocó a las novelas de Splinter Cell. Si quieren leerlas, están en Amazon con sus asequibles precios. Bueno, desde que el proyecto inicia hasta que termina, Ubisoft tiene buenas expectativas, ya que el videojuego es táctico y era algo que no se veía mucho en esos tiempos, pues al publicar su primer juego en el año 2002 obtuvo excelentes críticas por tener misiones tácticas y practicarse mucho el sigilo. Cabe destacar que las dos primeras novelas fueron escritas por Raymond Benson. Luego, en el 2006, aunque seguía trabajando en historias de Splinter Cell junto a Ubisoft, decide retirarse y dejar a otro escritor, utilizando el mismo seudónimo de David Mitchell. Las otras fueron escritas por Graham Blackwood. Este escritor nació el 7 de junio del año 1964 en Austin, Minnesota. Es un escritor de suspenso, conocido por ser el autor de la serie Brick Tanner. Fue coautor del libro Cleaver Cuslier de Spartan Gore, que alcanzó el número 10 en la lista de libros más vendidos de ficción según la compañía periodística New York Times. Pasó 3 años como especialista de operaciones navales y nadador de rescate. Fue piloto a bordo de una fragata de misiles guiados y es un veterano de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Todas estas experiencias le sirvieron también a Graham para colocarle gran parte del contexto de sus vivencias en la Marina en los Estados Unidos y insertársela a las novelas de Splinter Cell, que dio como resultado una aceptación positiva ante su público. Y ahí es donde tienen sus respuestas a lo que se hicieron muchas preguntas, principalmente muchos gamers, a lo de por qué es tan sigiloso este videojuego y a qué se deben estos tipos de misiones que tienen. Ya sí sabemos que inspiraron a estos escritores a hacer este tipo de misiones y este tipo de historia con Splinter Cell. Dentro de los proyectos, muchos de ellos tuvieron buenas críticas. De hecho, diría que casi todo, porque se convirtió en una de las caras principales de la compañía Ubisoft. Así como Ubisoft tiene más juegos que se han destacado a medida que fueron pasando los años y que fueron obras maestras. Bueno, salieron 7 entregas oficiales. Se lanzó el primer juego en el año 2002, Splinter Cell, Tom's Clyde Splinter Cell. Luego en el año 2004 se lanzó Splinter Cell Pandora Tomorrow. Luego en el año 2005 se lanzó Splinter Cell Chaos Theory. Luego en el año 2006 se lanzó Splinter Cell Essential. Cabe destacar que este salió para PlayStation Portátil. Luego en el año 2006 también se lanzó Splinter Cell Double Agente. 4 años más tarde se lanzó Splinter Cell Conviction en el año 2010. Luego en el año 2013 salió Splinter Cell Blacklist. Fue uno de los juegos que más se trabajó de la saga de Splinter Cell y dio una aceptación positiva y tuvo muy buenas críticas, dejando un legado de la saga de Splinter Cell que se menciona en los videojuegos actuales. De hecho, se ve que en Rainbow Six y en Ghost Recon hay misiones que mencionan al personaje de Sam Fisher, que es el protagonista de la serie. No cabe duda que esto es un vivo ejemplo de que si hacemos nuestros proyectos con amor y pasión, dejando a un lado los obstáculos y aprovechando los bugs que tenemos cerca de nosotros, podemos lograr grandes cosas y hacer que las historias trasciendan en el tiempo o que otras personas continúen nuestro legado. Bueno, recuerden que en la vida nuestra historia y nuestra leyenda la hacemos con nuestras acciones, y las ideas y el tiempo son nuestros padres. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dar la campanita, que no les cuesta nada y me ayudan a mí muchísimo. Así que nos vemos. Bye.